Entonces, bueno, tenemos con nosotros a Silvina Galicia. Silvina es licenciada en Trabajo Social, máster en Trabajo Social, doctora en Trabajo Social, eh, es docente de dedicación exclusiva en Trabajo Social en la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Su tema, digamos, de investigación hace mucho tiempo es lo previdencial, la previdencia o la previsión social, como le decimos nosotros, la jubilación, es el tema políticas sociales y dentro de eso, en este tema, y ella fue muy recordada la vez pasada por Alejandra Pastorini, con quien abrimos este curso, porque ella decía, tenemos aquí con Silvina, le mencionó varias veces, entonces, bueno, hoy está con nosotros la muy mencionada Silvina, la querida Silvina, a quien agradecemos mucho su tiempo y también su esfuerzo, porque bueno, preparar y compartir conocimiento siempre es un esfuerzo, por más que uno tenga manejo del tema, entonces, bueno, lo que vos quieras, ella es de Rosario, Argentina, bueno, hasta ahí, porque si no me voy a emocionar si cuento más cosas, Silvina. Como ella sola, solidaria como ella sola. Gracias, Silvina. Ok, entonces le doy los buenos días a todos y todas. En realidad soy yo la que agradezco la invitación de Estela. No quiero hablar mucho de cuestiones así más personales, porque tenemos un vínculo de amistad de hace muchos años, ¿eh? Compartimos acá en Río de Janeiro, en Brasil. Entonces eso lo dejamos para después. Ahora vamos al trabajo, si no nos vamos a emocionar. Eh, Les agradezco mucho la presencia de todos, fundamentalmente la invitación de Estela y la presencia de todos ustedes. Y espero que les venga bien, ¿no? Que les sirva todo esto que tenemos para conversar hoy en relación a políticas sociales de forma general, en relación a lo que nosotros un poco trabajamos como los modelos, ¿no? De políticas sociales, de protección social en América Latina y en Brasil especialmente. Eh, Estela ya me presentó, yo soy argentina, pero trabajo acá en la universidad hace muchos años. Estoy viviendo acá en Brasil hace 30 años, así que eh, conozco todas las experiencias, todas no, una grande parte de las experiencias latinoamericanas, pero nos dedicamos más, como Alejandra ya nos presentó en nuestra investigación en la universidad, a Brasil. Y claro que por razones obvias, siempre estamos trabajando Uruguay, que es el país de origen de Alejandra, y Argentina, que es el mío. Pero claro que tenemos más informaciones y investigamos más el caso brasilero. Eh, Acá, Estela, yo vi en las redes un poco, yo no soy muy de redes, estoy medio a veces perdida y siempre llego tarde, atrasada. Pero yo vi la cuestión previsional, ¿no? A veces yo puedo confundir. Cuando yo digo previdencia, va a ser previsional, porque ya estoy acostumbrada con algunas palabras acá que me pierdo un poco con eso. Yo vi el título, pero yo les quiero proponer hoy eh, un poco la idea de cómo se reconfigura el sistema, un modelo, lo que nosotros acá llamamos de patrón, de alguna forma, de políticas de protección social en Brasil, y tratar un poco las reformas de la previsión, ¿no? Que eso es a nivel mundial. En cada uno de los países latinoamericanos nosotros tuvimos experiencias o tenemos experiencias particulares, pero hay, lo que yo siempre voy a resaltar acá en esta conversación, es que siempre hay una línea común que tiene que ver y que está marcado por un movimiento a nivel mundial, a nivel internacional, con los modelos que se les quiere dar a la previsión social en el mundo entero. No es solamente en Brasil, en Argentina, en México, en Uruguay o en Chile, o inclusive en países de Europa continental o Inglaterra, o Estados Unidos y Canadá, ¿no? Que son los otros países desarrollados en América Latina. Entonces, vamos a querer siempre resaltar, hay una línea común que son los intereses a nivel internacional, de capitalismo internacional, que son los que van a dar un poco el puntapié y el movimiento y el desarrollo de las reformas de nuestros sistemas previsionales. Pero a esto, para tener un análisis lo más próxima
de la realidad, a esto hay que acrecentar, hay que agregarle todas las particularidades políticas y de relaciones políticas que hay en cada uno de los países, que le va a dar justamente singularidades a estas reformas. Entonces, nosotros podemos ver, reformas hay en todos los países del mundo, ¿no? Son propuestas para todos los países del mundo. Ahora, el tipo de reformas y cómo ellas se van llevando adelante, el tiempo en que se van llevando adelante, si son más aceleradas, si son más contenidas, si son más rápidas, si son más lentas, serán, o si son más amplias o más restrictas, si son más liberales o más socialdemócratas, vamos a decir así, estarán dadas por las particularidades de la conformación de los estados latinoamericanos, ¿no? De cada uno de los países, de las fuerzas sociales presentes en cada uno de los países, del protagonismo de diferentes fuerzas sociales en cada uno de los países, si hay protagonismo más de empresariado, si hay protagonismo más de los trabajadores. Entonces ahí es donde nosotros podemos analizar estas reformas de los países, de los sistemas, y repito, una línea general en términos más económicos, en términos más de desarrollo de la propia economía capitalista de las sociedades actualmente. Y en términos particulares, de acuerdo a las dimensiones políticas en cada una de las sociedades. Espero estar siendo clara. Entonces, les hablo un poco de cómo se configura este nuevo modelo de políticas sociales y cómo será la reforma en Brasil, especialmente, pero les propongo un ejercicio de comparación y fundamentalmente con el sistema de ahí de Paraguay, ¿no es cierto? El sistema previsional paraguayo, que me imagino que debe tener muchas particularidades y singularidades. Ahí, antes de comenzar, yo le había pedido a la profesora Estela que por favor me mandase después algunos materiales para que podamos a ver y seguir conversando en relación a diferencias y elementos comunes que hay entre los diferentes sistemas en América Latina. Algunos son más desarrollados en términos de mayor abrangencia de abarcar mayor cantidad de gente, ¿no? O de incluir mayor cantidad de trabajadores. En ese sentido que nosotros hablamos de desarrollo de los sistemas. O cuando hablamos de importancia de los sistemas es en términos de dinero, en relación a qué sistemas manejan mayor cantidad de contribuciones, de impuestos. Entonces ahí hablamos de importancia del sistema, ¿no? Pero en general son esos dos elementos los que nos dan la importancia o lo que abarcan, ¿no? Este sistema. Cantidad de beneficios, cantidad de beneficiarios y fundamentalmente cantidad de dinero que estos sistemas manejan, ¿no? Y justamente en la cantidad de dinero es donde hay uno de los puntos más importantes, porque ahí es donde se centra mucho, yo diría una gran cantidad de elementos para tener estas iniciativas de reformas de los sistemas, ¿no? De previsión. Cosa que no pasa en otros sectores de políticas sociales, ¿no? Entonces hay que ver cuál es lo que nosotros llamamos de orçamento, cuál es el presupuesto que esta política lleva para saber qué intereses hay en reformarlo o no y para dónde esas reformas van, ¿cierto? Entonces ahí nosotros vamos a tener un importante elemento para pensar, ¿no? Para dónde que van las reformas y dónde está el núcleo de interés de estas reformas, ¿no? Bueno, yo voy a empezar acá hablando un poco de cómo más o menos organizamos acá esta presentación. Que ya empecé hace bastante, pero me perdí un poco. Voy a volver acá a mi organización. Quería hablarles un poco de cuestiones conceptuales, de política social y de previsión, rápidamente. Después otro día hablamos de forma más lentamente. Pero un poco para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de política social y de política de previsión. Un segundo punto, marcar los fenómenos actuales que influencian directamente en las reformas de los sistemas de previsión. Son 4, yo los voy a nombrar y describir rápidamente. Un tercer punto, yo quería trabajar con ustedes, caracterizar un poco lo que es
lo que nosotros llamamos de modelo neoliberal, ¿eh? De lo que yo llamo de modelo neoliberal ahora, porque ya le llevamos 30 años de neoliberalismo. Y en esos 30 años han pasado muchas cosas, ¿no? Se empieza con toda una reformulación de las políticas sociales de los modelos anteriores, pero han pasado muchas cosas ya. Inclusive nosotros tuvimos en el medio de estos 30 años los famosos llamados, y yo los voy a poner mucho entre comillas, los gobiernos de izquierda en América Latina, que han marcado también algunas diferencias en en toda esta trayectoria neoliberal. Entonces, me gustaría un poco caracterizar lo que nosotros llamamos de qué es este modelo neoliberal que se viene construyendo hace 30 años. Hoy en día nosotros ya podemos decir, nuestro modelo de política social es este, vamos a decir, por lo menos acá en Brasil, yo quiero que hagan siempre el ejercicio de comparación. Y después, definir al final, como último punto, definimos lo que nosotros llamamos de las reformas de nuestro sistema de previsión y cuáles fueron los objetivos principales de esta reformulación, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, es largo, así que me quiero apurar para intentar hablar de todo. Si no, después seguimos otro día. Bueno, antes de más nada, me cuesta hablar un poco en español, acostumbrada a hablar hace tanto en portugués. Queremos decir, ¿qué entendemos por política social? Me imagino que ya varios otros palestrantes acá o profesores que fueron convidados ya deben haber hablado bastante, pero yo quiero así, puntual. Políticas sociales son instrumentos de intervención estatal, ¿cierto? Desde su surgimiento y durante todo su desarrollo. Pero son instrumentos específicos, son instrumentos particulares, ¿cierto? Y son instrumentos particulares porque son el resultado coyuntural de una forma especial del Estado intervenir y son producto de dos grandes dimensiones. De una dimensión económica, estructural, porque sin dinero no hay políticas sociales. Y también, lo que ya dije antes, es resultado de relaciones entre grupos de fuerzas sociales. No es resultado exclusivo ni de la dimensión económica, del desarrollo de un país, ni el resultado exclusivo de luchas entre grupos sociales. ¿Y qué estoy diciendo acá? ¿Qué quiero decir con luchas de grupos sociales? Clases fundamentales, trabajador y burguesía. Pero dentro de la clase trabajadora y dentro de la burguesía hay grupos de intereses específicos que tienen más o menos protagonismo, que tienen más o menos fuerza. Para definición de surgimiento y desarrollo de una política social interviene tanto la dimensión económica cuanto la dimensión de lucha entre grupos sociales específicos. Y repito, con diferente fuerza y protagonismo político en cada una de las clases fundamentales. ¿Cierto? Y acá el ejercicio es identificar en cada uno de los países quiénes son esos grupos. ¿Quiénes son los grupos dentro de la burguesía, dentro de las clases dominantes? ¿Quiénes son los grupos que tienen fuerza política dentro de la clase trabajadora? Hay grupos que están más organizados que otros, me imagino. Y dentro de esos grupos de la clase trabajadora hay grupos que tienen más fuerza que otros, ¿cierto? Yo siempre doy el ejemplo de los profesores acá. Los profesores estamos organizados, somos políticamente protagonistas, pero ciertamente tenemos menos fuerzas que otros grupos de trabajadores. Dentro de la clase dominante es lo mismo, salvando las diferencias, claro, pero lo mismo en el sentido de cuáles son los grupos dominantes que tienen poder, ¿cierto? Y que pueden llegar a definir o no, intervenir o no en un programa o en una política social. Entonces, en este sentido yo quería traer esta definición. Políticas sociales se desarrolla a partir de dimensiones económicas y dimensiones políticas. Y para entender una política social tenemos que ver cuál es el modelo de desarrollo de un país, ¿cierto? Y cuáles son sus fuerzas políticas protagonistas que van a intervenir más o menos en avanzar con un programa, con una política, o lo van a rechazar o lo van a frenar, ¿cierto? Las políticas sociales son contradictorias, porque ellas responden desde su origen tanto a intereses dominantes cuanto a los intereses de los trabajadores. Y esto se refleja en las funciones que las políticas sociales tienen.
Yo voy a citar 7 funciones y hay algunas más, pero solo para que ustedes hagan este ejercicio de imaginarse algún programa o alguna política social y decir, mira, mantiene y reproduce a la clase trabajadora, por ejemplo. Valoriza el capital, por ejemplo, directa o indirectamente. Mantiene la orden social establecida o se contrapone a la orden social establecida. Legitima el poder que está en vigencia actualmente, legitima las demás políticas establecidas por el gobierno, por ejemplo. Las políticas sociales actuales socializan los costos de reproducción de la fuerza de trabajo, por ejemplo, o amplían las condiciones de vida de los trabajadores, las mejoran, por ejemplo, que es otra función, o estas políticas sociales ayudan a ampliar los derechos de los trabajadores o estamos viviendo un momento de restricción de estos derechos. Yo acá les traje 7 funciones que las políticas sociales pueden hacer o hicieron durante su origen y toda su trayectoria desde inicio del siglo XX. Algunas de ellas mantuvieron la reproducción de la fuerza de trabajo, valorizaron el capital, mantuvieron la orden, legitimaron el gobierno, ¿no? Legitimaron el grupo que está en el poder, socializaron costos y así por delante. Quiere decir que algunas funciones responden a intereses de los trabajadores y otras funciones contradictoriamente responden a la burguesía. ¿Cierto? Y está bueno que nosotros, cuando analizamos una política social, pensemos en todo esto. Y este es un ejercicio que estamos haciendo ahora en la investigación, en nuestra investigación, especialmente en función de la previsión social. La previsión social actualmente reproduce la fuerza de trabajo. Ella está valorizando el capital. Tenemos en manutención de la orden burguesa con estas reformas. Socializamos los costos de la manutención de esa fuerza de trabajo. Entonces, estas y muchas más, claro, pero estas son algunas funciones fundamentales que las políticas sociales tienen y que nosotros las estamos renovando actualmente. Estamos diciendo, ¿qué hacen las políticas sociales hoy, de previsión especialmente, después de las reformas? ¿Cierto? ¿Para qué sirven? ¿Cierto? ¿Qué están haciendo? ¿Cuáles son sus objetivos? Entonces, en este sentido yo les quería traer algunas definiciones y algunas categorías que son, de alguna manera, los fundamentos de las políticas sociales y que los tenemos que llevar siempre en cuenta para estudiarlas, tanto en términos históricos como en términos actuales. ¿Sí? ¿Estoy siendo clara? ¿Sí? ¿Está tranquila? Ok. Sí, yo te vi. Súper claro, Silvi, súper claro. Acá inclusive están diciendo, bueno. acá que la lista después queremos, bueno, en fin. Ahí. Bueno, después les mando. Lo que pasa es que está medio caótico acá, como yo lo Tranqui, está súper bien, Silvi. Una más organizada. Ok. Además de todas estas funciones, precisamos llevar en cuenta algunas otras cuestiones en relación a las políticas sociales. Las políticas sociales no hacen ninguna revolución. Las políticas sociales, repito, son instrumentos del Estado. Ellas no eliminan pobreza, no eliminan desigualdades, como es la categoría más actual actualmente, ¿no? ¡Ay, las desigualdades! Está muy bueno que se ponga esa discusión en la sociedad, está realmente en el mundo entero, estamos hablando de cómo esta pandemia expresa cada vez más las desigualdades estructurales de los países latinoamericanos fundamentalmente, y eso está muy bueno, la socialización de esta discusión. Pero yo estoy un poco tensa, angustiada, vamos a decir así, porque es una discusión muy limitada, ¿cierto? Y yo lo voy a traer esto a las políticas sociales. Las políticas sociales, como máximo y en términos de experiencia a nivel mundial, experiencia histórica, como máximo consiguieron reducir algunas desigualdades en el mundo, y no en todos los países. Como máximo consiguieron socializar los costos de la reproducción. Como máximo trajeron algún
tipo de bienestar a la clase trabajadora. Como máximo, crearon una serie de derechos sociales. Y estoy diciendo como máximo, no desprestigiando las políticas sociales, sino eh, evaluando que las políticas sociales tienen límites, que ellas son instrumento de un Estado burgués capitalista, ¿cierto? Que nosotros no le podemos pedir peras al olmo, no le podemos pedir a las políticas sociales que ellas hagan lo que el propio sistema no permite, ¿cierto? Y por esto estoy diciendo... Cierto. Silvi, acá piden un poquitito más de espacio. Está excelente, está espectacular. Así Que hable más se ve que, despacio. se ve que están tomando Bueno. nota, claro, Dalai. Sí. Bueno. Voy a ver Bueno, si consigo. bueno. No es fácil. Genial, súper, súper. No te Cierto. interrumpo más, ahí está. No, tranquilo, al contrario. Voy entonces a volver a esta discusión. Bueno, y ya estoy fuera de todo lo que preparé, ¿eh? No importa. Okay. Está perfecto, Silvia, está perfecto. Ok. Vamos a volver a esta discusión. ¿Qué es lo que las políticas sociales creemos? Y lo creemos no por una cuestión de creencia o de opinión, que acá en Brasil está muy de moda. Yo creo tal cosa, yo creo tal cosa. Bueno, sino que lo creemos en función de experiencias históricas, ¿eh? Lo que nosotros podemos comprobar históricamente en términos de políticas sociales. ¿Qué comprobamos en el mundo en términos de políticas sociales? Que ellas fueron instrumentos excelentes de intervención del Estado, pero que como máximo consiguieron reducir algunas desigualdades en sociedades desarrolladas y en sociedades capitalistas subdesarrolladas o dependientes como las nuestras, ¿no? De América Latina. Que como máximo trajeron algún nivel de bienestar que sin ellas los trabajadores no hubiéramos conseguido. Que como máximo tuvimos dentro de la lucha capital-trabajo, dentro de la lucha trabajador-burguesía, tuvimos algunas conquistas muy importantes en términos de derechos sociales, ¿cierto? Y todo esto tiene que ser reconocido en estos términos, pero también precisamos reconocer cuáles son los límites de las políticas sociales. Límites que están dados por una estructura del Estado, límites que están dados por cuestiones de financiamiento, límites que están dados por una estructura de distribución de renta, ¿cierto? Y límites que están dados por la propia organización de la política social. Por eso que yo empecé diciendo, la política social no hace revolución. La política social nos trae determinados elementos que ayudan a la organización de los trabajadores y que ayudan a organizar las demandas, nuestras demandas, ¿cierto? Pero como yo siempre digo, no le podemos pedir peras al olmo, no le podemos pedir a las políticas sociales que eliminen la pobreza, que eliminen la desigualdad estructural de nuestros países o del propio capitalismo, que eliminen lo que a veces nos prometen algunos gobiernos. Entonces vamos a tener tantos programas sociales que eliminaremos la desigualdad, una discusión que está tan actual, ¿no? Hoy, y que es tan bueno que esté actual, pero que igualmente es una discusión muy limitada. La desigualdad no depende de las políticas sociales, que si vamos a tener una mejor previsión o no, que si vamos a tener un mejor Bolsa Familia o no, que si vamos a tener un mejor sistema de salud o no. Con el mejor sistema de salud, con el mejor programa de asistencia, con la mejor previsión, nosotros como máximo reducimos desigualdades, pero no eliminamos las desigualdades estructurales, ¿cierto? Nosotros intentamos tener una mayor cantidad de derechos sociales que nos ayudan en la lucha, pero no nos ayudan en eliminar la pobreza o eliminar la desigualdad. Esto es tarea del sistema. Y nuestras luchas van contra un sistema específico, que es el sistema del capital, ¿cierto? Entonces yo quería dejar esto claro para que no confundamos. Y como actualmente la discusión, y repito, es una discusión que está buena, que está bien que se haga dentro de la lucha general de nuestros grupos de trabajadores, ¿cierto? Contra la desigualdad. La pandemia vino a traer y a aflorar y a traer esto de la desigualdad muy fuertemente. Y esto es interesantísimo y forma parte de nuestra lucha.
pero forma parte de nuestra lucha. Porque la idea de desigualdad no se elimina con un mejor o peor sistema de salud. El sistema de salud nos ayuda a disminuir la desigualdad y nosotros precisamos pelear por él. Sistema de salud, sistema previsional, sistema de asistencia, la política sectorial, el sistema de educación, no, la política que ustedes quieran trabajar, ¿cierto? Entonces quería aclarar esto antes así para ya salir y partir de elementos comunes y hablar de algunos elementos importantísimos. Repito, yo no estoy hablando contra las políticas sociales, estoy enalteciendo las políticas sociales, pero también colocando cuáles son sus límites y a dónde colocar nuestras fuerzas de análisis y de lucha, que son dos cosas diferentes, ¿cierto? Una cosa es analizar las políticas sociales, otra cosa es ver a dónde nosotros luchamos, académicamente, políticamente, militarmente, por favor, en términos de militancia, ¿cierto? Sí, desde la militancia. Ok, ok. Entonces, para diferenciar estas cuestiones. Y para finalizar esta parte categorial, vamos a decir así, o de definiciones, quiero traerles una última idea que es muy importante. Las políticas sociales no se definen a sí mismas. Yo no las invento porque sí. No existen programas porque sí, o porque hay que cuidar a los pobres, hay que cuidar a los más desfavorecidos, o porque mirá, se está muriendo la gente con la pandemia. Las políticas sociales se definen a partir de una coyuntura, a partir, repito, de una dimensión económica y de relaciones políticas establecidas a partir del Estado, un Estado burgués, pero a partir de nuestros estados, ¿cierto? Ellas son un movimiento de la coyuntura, un producto de la coyuntura. Entonces, así como nuestra profesión, el otro día estaba hablando, el año pasado, cuando estábamos todavía en clases presenciales, hablábamos de que es la misma, una definición bastante similar, no es la misma, definición en relación al servicio social. El servicio social no se define a sí mismo, él se define en función de una realidad, y las políticas sociales es similar. Las políticas sociales no se definen en sí mismas o por sí solas, ellas se definen a partir de una coyuntura, de una realidad específica, por eso que ellas van cambiando a través del tiempo. Por acá termino con estos elementos conceptuales o teóricos, ¿no? Para tener en cuenta qué son las políticas sociales y cómo ellas se presentan. Ahora quiero trabajar con ustedes un poco cuáles son los fenómenos que tenemos que prestar atención para ver a dónde cambiaron las políticas y cómo las podemos ver hoy, a dónde están los cambios en todas estas que nosotros vamos a denominar un modelo nuevo, neoliberal, nuevo al anterior de la década de crisis del propio capital, y donde particularmente después de la crisis del capital de 73-74, crisis estructural, las burguesías tienen que se tienen que reestructurar y de alguna manera las políticas sociales harán parte de esta reestructuración del capital, ¿cierto? Y las políticas, lo que quiero llamar la atención es que las políticas sociales no quedan afuera de esta reestructuración, es al contrario. Las políticas sociales hacen cada vez más parte de la reestructuración y de las diversas reestructuraciones que el capital viene teniendo desde la década del 70, ¿no? Pasando por toda la década del 80 en América Latina, que fue una década perdida, y ya en las décadas del 90 con el neoliberalismo, ¿cierto? Y las reformulaciones del Estado. Entonces, quiero llamar la atención que en estos 30 años de neoliberalismo, las políticas sociales ya forman parte de la reestructuración del capital. Ellas son protagonistas de esta reestructuración. El capital las va a absorber de alguna manera, las va a utilizar de alguna manera para su propio beneficio. Entonces, ellas no dejarán de tener un carácter contradictorio, pero las políticas sociales tendrán un papel fundamental en la reestructuración de algunos sectores del capital. Entonces, quiero que
ahora vayamos a 4 puntitos rápidos de los elementos, las dimensiones fundamentales que tenemos que tener en cuenta para analizar las políticas sociales hoy. Por lo menos las neoliberales. Ustedes los van a ver comunes, o sea, no les va a resultar nada nuevo. Estas 4 dimensiones que yo trabajo para llevar en consideración para poder entenderlas actualmente. La primera dimensión que yo quiero llevar, que yo les quiero mostrar son todos los cambios que pasan en el mundo del trabajo. Como ustedes saben, política social y trabajo es una junción, es una unión inseparable. Sí, una conjunción, sí, sí. No, una conjunción inseparable. ¿Por qué? Porque en países de Europa Occidental o en América Latina las políticas sociales surgen fundamentalmente y se desarrollan fundamentalmente a partir de la categoría trabajo, en el sentido de que políticas sociales son para trabajadores ocupados, urbanos, con lo que nosotros llamamos de cartera asignada o lo que nosotros llamamos de contratos formales, ¿no? El famoso trabajador formal, y políticas sociales que están dirigidas desde siempre a un trabajador que por algún motivo está imposibilitado de trabajar, o por cuestiones estructurales, o por cuestiones permanentes, o por cuestiones temporarias, no puede trabajar, o está desempleado, no tiene contrato formal. Entonces, mundo del trabajo y política social es inseparable. Entonces, todo lo que pase en el mundo del trabajo se refleja directamente en términos de programas y políticas sociales. Si yo tengo más o menos trabajo formal, tendré más bienestar o no en términos de políticas sociales, porque ellas, repito, en América Latina, en la mayor parte de los países, fueron dirigidas comúnmente o en la mayoría a trabajadores formales. Después que se fueron organizando de forma más institucional, estoy queriendo decir, para trabajadores informales o fuera del mercado de trabajo formal. Entonces, más contribuyentes, más políticas sociales, menos contribuyentes, más desempleo, menos dinero para políticas sociales. Primer elemento fundamental. Entonces, lo que pasa en el mundo del trabajo formal o informal influencia directamente. Entonces, analizar política social es analizar mundo del trabajo. Entonces, cambios en el mundo del trabajo como primer elemento fundamental para ver qué pasa con las políticas sociales. En la previsión, entonces, es fundamental, porque la mayor parte de los sistemas previsionales tienen que ver con contratos formales de trabajo. Quien va a tener beneficio previsional es aquel que tenga un trabajo formal, ¿cierto? Después habrá otros programas, acá en Brasil hay otros programas que también son dentro de la previdencia, pero que tienen que ver con otros elementos, ¿cierto? Precarización de los contratos, precarización de la fuerza de trabajo, precarización del mundo del trabajo. Influencia directamente, porque la precarización ya nos implica contratos de trabajo que son informales o a veces que no tienen los mismos derechos que los trabajadores formales. O sea, ya va a haber menos contribuyentes, influenciará en las políticas sociales, ¿cierto? Esto es fundamental, entre otros elementos dentro del mundo del trabajo. Entonces, esta es la primera dimensión. La segunda dimensión que yo quiero trabajar, que les quiero ofrecer, es la famosa implementación de los ajustes estructurales para toda América Latina. Estos ajustes traen consecuencias importantísimas y estas consecuencias tienen que ver con, fundamentalmente, la reestructuración de los estados latinoamericanos. Los estados latinoamericanos se reestructuran se reconfigurarán de alguna manera, de una forma, que estarán cada vez menos comprometidos en la creación de condiciones en términos de políticas sociales para el bienestar de los trabajadores. Eso sin duda. No estamos hablando de estados débiles, sino que estamos hablando de estados que se ocupan cada vez menos en cuanto público, en cuanto a dimensión pública, de ofrecer servicios en términos de políticas sociales. ¿Cierto? Esa es la mayor reestructuración que nos interesa, entre otras. Las privatizaciones, que también influenciarán en términos de políticas sociales, no serán solo privatizaciones de empresas públicas, sino que el Estado también abrirá mano de grande parte de los servicios sociales para ser privatizados,
como por ejemplo, ¿no? Parte de la previdencia, de la educación, de la salud, de la seguridad pública o de la seguridad. Y por otro lado, cómo el dinero que maneja el Estado, los presupuestos públicos, también serán cada vez más abiertos a sectores privados. Y cuando hablamos de presupuesto público, estamos hablando de todos los impuestos que son recaudados por la población de forma general y cómo el Estado los va a manejar, los va a administrar de una cierta forma donde las políticas sociales en algunos casos tendrán reducción de estos presupuestos y por otro lado, estos presupuestos también serán abiertos para la iniciativa privada. Esto no quiere decir que no pasaba antes, ¿no? Que los presupuestos de los estados no sean apropiados por sectores privados, pero actualmente esto se hace de una forma mucho más amplia, mucho más socializada, y estos presupuestos además se socializan para sectores privados de diferentes formas, a través de títulos públicos, a través del superávit primario, a través del pagamento de la deuda externa, del pago, perdón, de la deuda externa. Entonces, hay otros mecanismos que directa e indirectamente el Estado en su reconfiguración ha abierto su presupuesto, ¿no? Que es presupuesto de todos nosotros, presupuesto de los trabajadores, somos nosotros los contribuyentes de la previsión, somos nosotros los contribuyentes a través de los impuestos, ¿no? Que se forma lo que nosotros llamamos de orçamento, que es el presupuesto público. Entonces, tenemos a través o a partir de los ajustes estructurales, que es el segundo elemento, estas reformas o estos elementos que nos ayudan a entender las políticas sociales también, ¿no? Que son fundamentales, son un vector directo para entender las políticas sociales a través de las reformulaciones de nuestros estados. Repito, los estados se hacen cada vez menos responsables por la oferta pública de servicios y por otro lado manejan el orçamento o administran el presupuesto de forma bastante más abierta para sectores privados, lo que comúnmente llamamos de privatización, pero es diferente la privatización de una empresa pública, por ejemplo, o privatizar, entre muchas comillas, porque a mí no me gusta llamar privatizar la política social, sino ofrecer servicios privados en términos de servicios sociales, ¿cierto? Y ahí después ya podemos aclararlo a esto de una mejor manera. El tercer elemento es el famoso neoliberalismo, que hace 30 años que estamos viviendo. El neoliberalismo se combina con los ajustes, ¿no? Son ajustes estructurales o ajustes neoliberales, que como los llamamos en la literatura o como son conocidos normalmente. El neoliberalismo es una especie de arcabouzo político-ideológico, una especie de base político-ideológica, ¿no? Que sustenta, que sostiene todas las mudanzas económicas y políticas y sociales y culturales que estamos viviendo. ¿Por qué neoliberalismo? Porque es una recuperación del liberalismo clásico, pero no es liberalismo clásico. Lo que más nos interesa del neoliberalismo en términos de políticas sociales es la recuperación de que somos todos individuos y que individualmente nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarnos. Entonces, esto es fundamental para las políticas sociales, entre otras categorías, como recuperar categoría de igualdad, extremadamente mal recuperada, categoría de solidaridad, mal recuperada, o sea, una serie de otras categorías, pero me interesa fundamentalmente, y como ya tenemos poco tiempo, la idea de la individualidad. No tenemos más la idea del cuidado público y colectivo. El cuidado ahora es familiar como máximo, o como máximo con tu comunidad, tu barrio, es lo máximo que te puede cuidar. Entonces, el neoliberalismo recupera esta idea del individualismo, que nosotros lo repetimos mucho. Ay, sí, hace 30 años que estamos siendo socializados en un individualismo muy profundo. Cuando decimos, pero ¿dónde está la idea de colectividad? No puede ser que vos no tengas solidaridad, no puede ser que no tengas empatía, no puede ser... Acá en Brasil estamos viviendo un caos, una locura,
estamos todo el tiempo repitiendo que la gente no tiene humanidad, ¿cierto? Estamos diciendo hace 30 años que nos están convenciendo de que nos tenemos que cuidar cada uno por sí mismo. Y esto es lo que influencia fundamentalmente en términos de política social. En términos de política social nos convencieron de que no es más el Estado que nos cuida, no es más lo colectivo que nos cuida, no es más lo público que nos cuida, nos tenemos que cuidar nosotros y nuestra familia. Ese es el límite. Lo máximo, la comunidad, ¿cierto? La cuestión de territorios, hay una discusión muy amplia en eso, que es bastante rescatable, pero que igualmente elimina o se desvanece la historia de lo público y de lo colectivo. Y esto lo trajo el neoliberalismo hace 30 años ya. Entre otras categorías, repito, pero para las políticas sociales nos interesa esto. Nosotros nos cuidamos individualmente, cada uno por sí, ¿cierto? Y para las políticas sociales esto es fundamental, porque las políticas sociales no son individuales, justamente, son públicas, colectivas. Y aparte el neoliberalismo trajo otra idea, que es muy importante también para analizar actualmente las políticas sociales. La reconfiguración del Estado. El Estado tiene otra idea, que ya un poco hablé con la cuestión de los ajustes estructurales. El neoliberalismo es una forma político-ideológica de reconfiguración de las relaciones entre fuerzas sociales capitalistas y de trabajo, con claras ventajas para los sectores empresariales, sin ningún tipo de cuestionamiento. Y esto lo voy a trabajar un poquito después, más adelante, pero ya les adelanto. El neoliberalismo se encargó muy bien de convencernos de que si las empresas no están bien, nosotros tampoco estaremos bien. Es una idea muy pasada, muy rápidamente, muy constantemente. Hace 30 años que nos vienen diciendo que si las empresas no funcionan, el trabajador es el que va a sufrir, ¿cierto? Es él el que no va a tener empleo, es él el que va a ser echado, el que va a ser demitido de la empresa. Sí, echado, ¿no? Es él el que va a quedar desempleado. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado es proteger a las empresas, ¿cierto? Entonces, el neoliberalismo ha utilizado durante estos 30 años el neoliberalismo a través de sus clases, la burguesía especialmente a través del neoliberalismo y sus técnicos, ha usado mucho, muy claramente durante estos 30 años, estrategias de convencimiento de la población. La población actualmente repite y está, una parte, convencida de que si las empresas no andan bien, estaremos todos mal, ¿cierto? Y esto lo voy a trabajar con las políticas sociales en el punto siguiente. Y el último elemento, hablamos del mundo del trabajo, hablamos de los ajustes, hablamos del neoliberalismo, y el último elemento, pero que no es menos importante, al contrario, lo tendría que haber puesto al principio, es la famosa financiarización del mundo. O por lo menos la idea de que la dimensión financiera se torna una de las más importantes dentro de las dimensiones del desarrollo capitalista, ¿no? De la idea del capital. Es el sector que más adquiere desarrollo, es el proceso de concentración de capitales bajo el líder sector financiero, relacionados al pago de las deudas externas, fundamentalmente, a la venta y compra de títulos, ¿no? Públicos, y fundamentalmente esta dimensión nos interesa. Ustedes me van a decir qué tiene que ver la financiarización con las políticas sociales. Todo esto nos interesa porque parte de los sectores privados que se hacen responsables por sectores de políticas sociales compran y venden títulos de la deuda pública, y además de esto se hacen, digamos, intentan con sus estrategias apropiarse de lo que nosotros llamábamos de el presupuesto público, ¿cierto? A través de compra y venta de títulos y a través de apropiarse del presupuesto de las políticas sociales. Entonces, la financiarización tiene todo que ver
con las políticas sociales. Yo les voy a dar el ejemplo. Por ejemplo, los fondos de pensiones, ¿no? Las AFJP, no sé exactamente cómo se llamarán en Paraguay, pero los llamamos fondos de pensiones y ahí ustedes los entienden, son privados, tienen la mayor parte de sus ganancias, vamos a decir así, de sus lucros, vienen de los títulos de las deudas públicas, de los estados. Entonces, imagínense si este sector no tiene una gran importancia, ¿no? Esta dimensión en términos de políticas sociales. Entonces, estos 4 elementos nos ayudan a entender el proceso actual, la contemporaneidad de lo que tenemos que entender para entender qué pasa con las políticas sociales hoy. Y especialmente con la previsión, ¿no? Que es el asunto que nos llama. Todo esto empieza, ustedes saben, ¿no? En términos de políticas sociales, y ahora ya paso a cómo definimos nuestro sistema de políticas sociales, nuestro sistema, el modelo neoliberal de políticas sociales, ¿no? Cómo lo definimos rápidamente, claro. Todo esto comienza con los preceptos del Banco Mundial, ustedes ya saben de esto. Esto tiene más de 30 años inclusive. Tenemos los documentos pioneros de la década del 90, ¿no? De inicios de la década del 90, documentos del Banco Mundial, pensar en salud, envejecimiento sin crisis, la idea de la educación, todos los documentos que nos anunciaban que para que los países latinoamericanos pudieran salir de sus crisis, ¿no? En aquel momento, había que desarticular los sistemas públicos, porque los sistemas públicos eran caros, injustos, etcétera, argumentos que ustedes también ya saben, y que había que conservarlos exclusivamente para aquellos que no pudieran pagar por una salud, por una educación, por una previsión, por una seguridad privada. Entonces, Silvina, sí, un segundito nomás te quiero interrumpir. Les quiero pedir disculpas a todos los que están presentes en este encuentro, pero les queremos pedir centrarnos en el contenido de la videoconferencia. En la facultad hay internas y si un sector va a querer poner mensajes del tipo que fuera, ofensivos, el otro sector también va a tener que ir, se nos va a perder el horizonte, ¿entienden? Porque el horizonte es independiente a nuestras diferencias de pensamiento y de posición, tratar de aprender juntos. Digamos que ese es el objetivo. Y como cuesta mucho desarrollar temas, perder el objetivo por colocar otro tema, porque si no tenemos que abrir a todo y se van a contestar con carteles y se nos va, tipo, la cuestión temática. Entonces yo les pido disculpas porque voy a comenzar a cerrar todas las imágenes que no tengan que ver con continuar con lo que nos trazamos, ¿entienden? Entonces les pido disculpas a los que les toca tolerar, a los que quisieron expresarse, porque también hay espacios y momentos para expresarse que no sea impedir la formación, la capacitación o lo que fuera, conocer que nos trazamos. Les pido disculpas porque a partir de ahora voy a cerrar. Igualmente, si hay intervenciones que no tengan que ver con lo que estamos buscando también, porque si no, no vamos a poder desarrollar esto. En otro momento, las disputas son legítimas cuando no se evita, digamos, la formación o la capacitación, que es la razón más importante de la facultad. Entonces, solo eso nomás. Poder seguir, Silvi. Echar la aclaración. Okay. Gracias. Ahora yo abrí acá porque estaba viendo a todos, estaba viéndote solo a vos. Y sí, estaba viendo algunas cosas, pero bueno. Seguimos entonces, gracias. Seguimos. No quiero también desviarme. Después ustedes resuelven estas cosas, si es posible. Bueno, entonces les estaba diciendo desde dónde venía toda esta cuestión neoliberal, de los documentos del Banco Mundial. Esto no es nuevo para ustedes, pero les quiero decir así cómo claramente esto ya estaba en los años 90 y que actualmente nosotros seguimos vivenciando, como les dije al principio, en términos de una línea común, una línea que es lenta, yo diría la construcción del proceso neoliberal. Así es como lo definiríamos. ¿Cómo se construye el proceso neoliberal que va a dar en un modelo de política neoliberal? Entonces, en ese momento, casi todos los documentos decían, desarticular los sistemas públicos, conservar estos públicos solo para aquellos que no pueden pagar por servicios privados individualmente. Por eso acá yo estoy conectando. ¿Quiénes son esos trabajadores que individualmente van a poder pagar
por sus cuidados o su protección privadamente. Y después seguían promover, incentivar la inversión en pensiones privadas, en planes de salud privados, en educación privada. Todo esto como complemento a un sector público ya desarticulado y mínimo o reducido. ¿Cierto? Entonces, no hay que ir muy lejos o no hay que ser muy experto para entender que ya desde los propios documentos que nosotros trabajábamos en aquel momento, década del 90, les estoy hablando hace 30 años atrás, ya nos decían claramente cuál era el modelo. Cabía a los países latinoamericanos aceptar esto o no. Como todos nosotros sabemos, nuestros países aceptaron, entramos en los ajustes, entramos en la idea de estas organizaciones multilaterales y en las políticas sociales que ellos nos indicaron, ¿cierto? Por diversos motivos, otro día nosotros analizamos por qué nuestros gobiernos neoliberales ganaron las elecciones, entraron, por qué los gobiernos, famosos gobiernos de izquierda latinoamericanos, no consiguieron contraponerse completamente a estas orientaciones, ¿cierto? Y porque ahora estamos, por lo menos acá en Brasil y en otros países, estamos volviendo, Bolivia y otros países, estamos volviendo a ajustes estructurales, volviendo en el sentido más radical, en el sentido más ortodoxo, y a estas indicaciones, ¿cierto? De los documentos de los organismos multilaterales. Entonces, a partir de todo esto y de las experiencias que nosotros hemos tenido, durante estos 30 años, nosotros ya podemos caracterizar que nuestro modelo neoliberal es un modelo que desarticula los sistemas públicos, los precariza fundamentalmente, les reduce su calidad, reduce su cantidad, reduce la posibilidad de acceder a ellos para la mayor parte de la población, los deja de alguna manera mínimos o reducidos y los estados intentan promover constantemente a través de subsidios, a través de abrir espacios para sectores que que ocupen espacios en salud, previsión, educación, seguridad y otros en términos de empresas privadas y que los servicios que ellos ofrezcan sean mercaderías, sean comprados y vendidos. Esto es en términos de lucratividad, esto es en términos de una mercancía. Actualmente nosotros es solo leer los diarios, es solo leer informaciones, no precisamos estudiar tanto para darnos cuenta que durante estos 30 años los estados se comportaron de esta manera. Redujeron cada vez más los sectores públicos de diferentes maneras. Cada país tuvo sus propias experiencias. Repito, o en cantidad o en calidad o en la forma de acceder a los servicios, ¿cierto? Los dejaron o solo una parte de la población, los más miserables, tal vez accedan, o tal vez ni ellos, porque no tienen ni cómo llegar a los espacios públicos, ¿no? A veces. Y cómo los estados han promovido o han incentivado los fondos de pensiones, los planes de salud privados, las escuelas y universidades privadas, los cursos privados a distancia, etc. Entonces, repito, no hay que ser muy experto para darse cuenta de esta forma. Nosotros podemos definir nuestro sistema de protección actualmente como un necesario, constante y lento proceso de precarización de los servicios públicos paralelamente al incentivo grande de ampliar la oferta de servicios privados, tanto lucrativos cuanto no lucrativos, porque hay servicios de la sociedad civil, de organizaciones de la sociedad civil que no son lucrativos, pero que igualmente son privados, ¿no? Fundamentalmente iglesias, filantropía, damas, el primero damismo, programas de las damas de la sociedad, pero generalmente es filantropía, ¿no? En términos de asistencia. Hay una
constante relación entre la oferta pública y privada, pero si nosotros podemos pensar en cómo ha cambiado nuestro modelo, siempre hubo relaciones públicos-privadas en los servicios de protección, siempre hubo una relación entre educación pública y privada en todos nuestros países latinoamericanos. Este es un elemento central, este es un elemento germinal desde sus inicios. Hubo educación pública-privada, salud pública-privada, siempre hubo una relación en nuestros estados de oferta pública y privada, pero actualmente la oferta privada se amplía en mayor proporción que lo que el Estado en términos públicos y colectivos está ofreciendo. Y acá también puedo hablar de la calidad, no necesariamente por ser privada, la calidad de los servicios ofrecidos es mejor o es mayor. Entonces esto también es importante en analizar. Ustedes se van a preguntar, pero repito, siempre hubo relación público-privada, nuestros sistemas se originan en una relación público-privada, es verdad, pero actualmente nosotros tenemos la definición de que el Estado en cuanto público y colectivo se retira, se precariza cada vez más, disminuye cada vez más su presencia en términos de defensa de servicios públicos y colectivos, y los sectores privados aumentan cada vez más su presencia y su cantidad. Entonces, por esto estamos definiendo el sistema como precarización de lo público y ampliación de los sistemas privados, respondiendo a lo que nosotros llamábamos de individualización de la protección. ¿Cierto? Quien puede pagar, paga. Quien no puede pagar, si puede, usa el servicio público. ¿Cierto? De educación, de salud, de previsión, lo que sea. ¿Cierto? Cualquier tipo de sector. Entonces, en términos generales, nosotros tenemos una idea que no es que la asistencia actualmente o los sistemas que van a ofrecer servicios para los sectores más desfavorecidos en términos asistenciales, sea complementar a los sistemas más permanentes, ¿cierto? Los sistemas que podrían dar lucro, como por ejemplo previsión, educación o salud, estos se desenvuelven más privadamente y se reducen más públicamente. Y paralelamente a esto, tenemos sistemas asistenciales que se van ampliando porque estos sistemas son más reducidos en términos financieros, ¿cierto? Hay menos interés privado en ofrecer asistencia en términos lucrativos. Entonces, tenemos un sistema que apoya cada vez más sistemas privados, y no estoy llamando de políticas sociales privadas, estoy llamando de servicios privados, de mercancías privadas, ¿no? De compra y venta. Y por otro lado, y paralelamente, ampliación de sistemas o de programas asistenciales, que por algún motivo, que después otro día podemos ver, los capitales privados lucrativos no se interesan tanto como, por ejemplo, en la previsión, o en la salud, o en la educación. Entonces hoy podemos definir un sistema neoliberal donde fundamentalmente tenemos una relación público-privada, pero esta relación se organiza de forma, lo público tiene menos importancia, menos capacidad, menos calidad, y lo privado se desenvuelve cada vez más, tiene cada vez más presencia y es direccionado para un grupo. Ustedes me van a preguntar, bueno, pero ¿quiénes son los trabajadores que se van a adecuar a este nuevo sistema? ¿Cómo van a ser los trabajadores para pagar? Esta es una de las cuestiones que más nos preocupan, sobre todo en los sectores más críticos, ¿no? Que estamos analizando esta política. ¿A dónde los trabajadores van a comprar una previsión? ¿A dónde los trabajadores van a comprar una salud? ¿Cómo van a hacer? El sistema, y ya esto ya estaba dicho en la década del 90, finales de la década del 90, Werneck Viana, una profesora acá, Ana Elizabeth Chimota, otra intelectual brasilera, ya nos
anunciaban que estos sistemas son más de tipo, era más el sistema tipo americano, norteamericano, americanos somos nosotros todos, donde los trabajadores que están mejor posicionados en el mercado de trabajo serán aquellos que podrán comprar la previsión pública, la salud privada, la educación privada, etc. Los trabajadores que no pueden comprarla, los menos favorecidos, o los desocupados, los desempleados, estarán incluidos en la asistencia. ¿Cierto? Esta es más o menos la lógica. Pero ustedes todavía me van a preguntar, pero hay gente que no va a poder ni comprar la salud privada, ni comprar el sistema de previsional, y tampoco va a tener acceso a ese estado precario de servicios públicos colectivos que ha quedado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Sí, ¿cómo vamos a hacer? Y ese es nuestro desafío. ¿Cómo hacemos con un grupo tan amplio en todos los países latinoamericanos debido a nuestra gran desigualdad, que no se encaja en ninguno de estos modelitos que nos han vendido hace 30 años y que está siendo construido hace 30 años? ¿Cómo vamos a hacer? Con un gran grupo de trabajadores que no puede encajarse ni en los sistemas asistenciales, ni en los planes asistenciales, y actualmente la pandemia, acá en Brasil está expresando esto, está gritando esto enormemente. ¿Cómo hacemos con esto? Porque hay trabajadores que no se encajan ni en la asistencia por no tener la precarización exigida por los programas asistenciales, y que también no van a poder comprar salud para poder internarse por el coronavirus o el COVID, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos? Y esto está siendo expresado ahora gritando, inclusive hasta por la media, ¿no? Los canales de televisión, la media, no sé cómo se dice media. Los multimedios, ¿verdad? Los medios masivos. Los medios masivos de comunicación, hasta inclusive los más conservadores, gritan la idea de desigualdad y cómo se atiende a la población. Entonces, este es el gran desafío de este modelo, esta es la gran crueldad inclusive de este modelo, entre otras, ¿no? No es la única, pero es cómo nos ofrecieron, cómo nosotros construimos un modelo donde la mayor parte de la población queda afuera, no queda ni siquiera incluida en los sistemas asistenciales, ¿cierto? Porque la asistencia se amplía precariamente, los sistemas asistenciales se amplían precariamente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos? Y los privados se amplían solamente para un sector, en los mejores posicionados del mercado de trabajo. Imagínense después de la pandemia, la cantidad y los niveles de desempleados que va a haber, la cantidad y niveles de pobreza, cómo esto va a aumentar, y cuáles son las políticas y programas que los sistemas neoliberales van a ofrecer, ¿cierto? Esto es la preocupación de hoy en día, esto es que se expresa, que se aumenta, que se multiplica, pero que es nuestro modelito. O sea, esto no es nada nuevo, ustedes ya saben, la pandemia está expresando, gritando, desaforadamente lo que nosotros vivimos hace 30 años, lo que estamos construyendo, o lo que se construyó, no soy protagonista de eso, lo que se construyó hace 30 años. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta población cada vez mayor? Acá en Brasil, por ejemplo, no están llegando ni siquiera los subsidios para los más desfavorecidos, que sería un programa, lo que nosotros llamaríamos de un programa asistencial de emergencia urgente, de dar algún tipo de subsidio financiero a las familias que están sin poder trabajar, que no tenían trabajo o que están sin poder ejercer su actividad de trabajo. Entonces, ni siquiera estamos consiguiendo saber quiénes son estas personas y quiénes son los que necesitan de estos subsidios, ¿cierto? Imaginen lo que nuestro sistema de protección va a poder ofrecer a partir de ahora. Pero repito, esto no es nuevo. En general las discusiones aparecen como, miren lo que la pandemia está trayendo. La pandemia está
gritando lo que nosotros ya sabemos, lo que nosotros ya conocemos. Bueno, me falta prácticamente todo lo que había organizado para presentar. Pero está súper, Silvi, está súper. Les pido más 10 minutitos para Sí, claro que sí. preguntas, Por pero favor. 10, para... 15, tranquila. bueno, tranquilo, está bien. Para contarles un poco sobre el sistema de previsión, ¿no? Sí, Cómo él se fue organizando y cómo se fue reformando, sí. dirá así. Y cómo él ahora hace parte, como nuestro sistema previsional actualmente, dentro de esta concepción de protección, donde se precariza lo público y se amplían sectores privados, y en un modelo donde la mayor parte de la población está excluida, ¿no es cierto? Al contrario, no tenemos la posibilidad de incluir a la población dentro de estos sistemas, cómo él hace parte de, el sistema previsional es parte de un sistema financiero, cómo él forma parte cada vez menos de lo que nosotros entendíamos como una protección a aquel trabajador que no puede más trabajar, o que se enfermó, o que tuvo un accidente, o aquel trabajador que está en licencia maternidad, aquella trabajadora que está en licencia maternidad, o aquel trabajador o trabajadora que tiene algún problema de salud y tiene que interrumpir su actividad temporariamente, etcétera. O sea, cómo esa idea de protección y que nuestro sistema o los sistemas previsionales tenían es cada vez menos invocada, cada vez menos presente, y la idea que está cada vez más presente es una idea que es funcional a la acumulación financiera, ¿cierto? Y que las reformas que nosotros estamos viviendo expresan cada vez más la disminución de derechos, la disminución de beneficios, la imposibilidad de acceder a este sistema, y demuestran cada vez más la idea de que la previdencia es un elemento más de la financiarización del capital. Entonces, es una idea bastante compleja, pero compleja no porque no se pueda entender, sino porque el propio sistema se transforma en un sistema donde la idea no es la protección de los trabajadores, la idea no es los niveles de bienestar que este sistema puede traer dentro del capitalismo, la idea no es cómo la previdencia es cada vez más protectiva, sino que al contrario, cómo la previdencia pública se torna cada vez más restricta y nos intentan convencer ideológicamente que tenemos que comprar previdencia privada, ¿no? Que tenemos que comprar previsión privada. Entonces es complejo porque hay todo un sistema financiero por detrás que hace que este sistema se torne extremadamente complejo de ser comprendido, vamos a decir así. Nosotros hemos pasado, acá en Brasil, linealmente, diría yo, de forma constante, hace 25 años, este sistema está en reformas. Nosotros teníamos, de alguna manera, continuamos teniendo de forma más reducida y precaria, un sistema de previsión colectivo para todos los trabajadores formales, trabajadores rurales y urbanos. Los rurales ingresaron después, mucho tiempo después, fundamentalmente los urbanos. Un sistema que no era completamente inclusivo, pero que en toda su trayectoria intentó incluir la mayor cantidad de categorías de trabajadores posibles. Un sistema entonces que se define como un seguro social, contributivo, donde en algunos momentos también se intentaron las contribuciones de empresarios, ¿no? Después de la reforma de 1988, bueno, acá se amplió mucho el sistema de previsión, un sistema que se caracteriza por ser colectivo, contributivo, solidario entre los trabajadores, un sistema que nosotros denominamos como de repartición simple, ¿no? Se reparten todos los ingresos para todos los trabajadores que lo necesitan mensualmente, con ejercicios mensuales. O sea, es el sistema previsional más común que surge en los años, en el inicio del siglo XX. Se fue desarrollando, tenemos hoy
un sistema muy amplio, pero que cada vez más durante estos 30 años fue intentando reducirse a través de las reformas. Las reformas comienzan en 98 y la última fue ahora con nuestro actual gobierno, innombrable, en 2019, ¿no? El año pasado fue la última reforma. Nosotros pasamos en el sistema previsional brasilero por 5 reformas. La primera con Fernando Henrique, la segunda con Lula, la tercera con Dilma, la cuarta con Temer, pero que quedó inconclusa, y la última con Bolsonaro, ¿no? Que es el que cierra todas las tentativas, ¿no? Todos los intentos que desde Temer estaban siendo administrados. Todas las reformas, ya repito, reducen beneficios públicos del sistema público, en esta idea de reducir el sistema, dificultan el acceso a los beneficios, recortan y eliminan los derechos de previsión y tienen algunas creaciones de algunos programas dentro de la previsión, pero que son muy precarizados, ¿no? Son programas bien simples, vamos a decir así, que en realidad ya nacen precarizados en el interior del sistema todos. Entonces, la propia previdencia nos expresa lo que yo les decía de cómo definimos nuestro sistema de protección. Lo público reducido, lo privado cada vez más amplio. ¿Y cómo nosotros demostramos que lo público se reduce? Es solo consultar las reformas que se han hecho. Cada vez más, todos los ítems de reformulación reducen beneficios, cada vez los trabajadores tenemos menos beneficios públicos, cada vez más nos dificultan la posibilidad de ingresar al sistema y de permanecer en el sistema, cada vez nos reducen más nuestros derechos y cada vez nos incluyen de forma precarizada. Y por otro lado, se amplían cada vez más los sistemas de pensiones privadas, ¿cierto? Y nos incentivan o nos obligan, dependiendo cuál es el lugar de trabajo, a ingresar en estos sistemas privados. Para darles un ejemplo, la reducción del sistema público previsional para los docentes nuevos que entraron en la universidad por concurso en estos últimos años, desde 2012 a esta fecha, la reducción del sistema público es tan grave que el propio sistema docente, ¿no? El propio sistema de la universidad ya les ofrece a los docentes el sistema privado de pensiones. Porque se sabe que ni siquiera van a poder sostenerse cuando se jubilen con el sistema que nos ha quedado. Entonces quiere decir que él se ha precarizado tanto que los docentes nuevos, mismo que políticamente se contrapongan a ser parte de un sistema privado, ellos no van a tener prácticamente ninguna alternativa, porque con el sistema público que les ha quedado, desde que entraron, desde 2012 a esta parte, no podrán mantenerse cuando se jubilen, no podrán comprar sus medicamentos cuando uno sea más viejo, que es lo que más uno utiliza, medicamentos, cuidados, ¿no es cierto?, para nosotros mismos, alquiler desde casa o lo que sea para sustentarnos, para sostenernos. Entonces, realmente la precarización de lo público es tal que inmediatamente ya en categorías de trabajadores ya nos ofrecen lo privado. Claro que algunos podemos conservar nuestros principios y decir, no, yo no voy a entrar en el sistema financiero, porque el fondo de pensión no es más que un fondo financiero de banco, bancario, pero de cualquier manera tampoco tendremos cómo sostenernos con la previsión pública. Entonces a ese límite ha llegado esto que yo les conceptúo como precarización pública e incentivo a lo privado. ¿Y quiénes somos los que vamos a pagar o quiénes serán los que pagarán lo privado para complementar, digamos, el acceso a lo público? ¿Y quiénes no tendrán ni lo privado ni lo público? Para finalizar, ahora sí, todo esto se ha llevado a cabo, todas estas reformas se han llevado a cabo con un elemento fundamental, una dimensión que es fundamental y que yo ya cité,
en los 4 elementos de ajustes, cambios en el mundo del trabajo, financiarización, que es el ambiente político ideológico neoliberal. Y con esto yo quiero terminar, o por lo menos avanzar ya para terminar, que es cómo durante estos 30 años nos convencieron de esto. Actualmente, las reformas de la previsión en Brasil, actualmente y desde el 98, no se han llevado a cabo sin contraposiciones y sin luchas y sin resistencias. Por eso que las reformas fueron de forma lenta, creo yo. Si no se hubieran hecho como en otros países, como en Chile o en Argentina, que las reformulaciones se hicieron de forma muy rápida. Aunque después, bueno, en Argentina se revió eso, en Chile ahora hay una gran resistencia también, vamos a ver qué pasa después de esta pandemia. Pero acá se ha hecho de forma muy lenta. No, repito, al contrario, no es por falta de resistencias. Y yo creo que ese es un elemento que nos puede ayudar a entender por qué fue de forma lenta, pero no se ha dejado de hacer. Las reformas se realizaron, una gran parte se terminó ahora con Bolsonaro, una parte muy profunda, ¿no? De precarización muy profunda, pero se dieron durante todos los gobiernos neoliberales. Y para esto se utilizaron estrategias extremadamente crueles, vamos a decir, de alguna manera, en términos de crear un consenso de que las reformas eran buenas para todos. Y esto lo hacen los elementos neoliberales. Esto lo hacen las estrategias utilizadas en términos neoliberales. La mayor parte de la población está convencida, digo, la mayor parte, no toda. La población está convencida que las reformulaciones de nuestros sistemas de previsión son correctas. Nos ayudarán a todos. Nos ayudarán a tener más empleos, nos ayudarán a conformar una sociedad más justa, nos ayudarán a hacer ahorros en el Estado con ajustes estatales constantes y permanentes. Entonces, la reformulación de la previdencia se lleva a cabo con un elemento que es fundamental, que son los principios neoliberales y pasar esto a la población y convencer a la población durante 30 años de que esto es fundamental para que nosotros tengamos un sistema público reducido y un sistema privado muy amplio. Nosotros siempre nos preguntamos, y nos gustaría mucho preguntarle a la gente que defiende la previsión privada, la educación privada, ¿cómo van a hacer con sus hijos? ¿Cómo van a hacer cuando tengan que pagar la educación, cuando tengan que pagar la salud, cuando tengan que pagar los fondos? ¿De dónde vamos a sacar el dinero para pagar todo esto? ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque el neoliberalismo es tan eficiente, o fue tan eficiente, aunque lento, ¿no? En otros países fue más rápido, acá fue más lento, por las resistencias que tuvimos, que hay sectores de la población que no vamos a tener cómo, o no van a tener, en este caso, los que defienden lo privado, no van a tener cómo mandar a sus hijos a la escuela o tener un sistema previsional. Y mismo así, el neoliberalismo fue tan eficiente que los convencieron. Entonces nosotros nos preguntamos analíticamente, políticamente, cómo eso fue posible, ¿no? Esto fue posible porque toda la media, ¿no? Las medias estaban, sobre todo las medias formales, ¿no? Las que están más a favor de los sectores dominantes, han estado 30 años hablando, ¿no? Incorporando estas ideas constantemente. Y por otro lado, también hay una gran destrucción de las organizaciones de los sectores más resistentes, esto es de los sectores trabajadores. Nosotros no podemos negar los cambios que hubo en el mundo del trabajo y sobre todo en la organización política de estos trabajadores, donde nosotros tenemos sindicatos cooptados, sindicatos o organizaciones que han perdido su fuerza política, contratos de trabajo donde directamente ya no nos podemos más sindicalizar. Entonces, realmente, ¿cómo crear esta resistencia si en su momento éramos nosotros los trabajadores organizados los que hacemos presiones para que las políticas sociales se amplíen y nuestros derechos sean garantizados? Entonces,
hay que analizar, por un lado, cómo ha pasado toda esta base político-ideológica para los trabajadores y cuáles son las condiciones de los trabajadores para poder hacer frente a este sistema de seguridad neoliberal ahora, ¿no? E inclusive nosotros hemos llegado acá a la represión de movimientos. No es solamente la idea de que políticamente no nos dejan sindicalizar o políticamente estamos debilitados, sino que lo que haya de resistencias y lo que hubo antes de la pandemia de organización presencial, vamos a decir así, fue reprimida y fue duramente reprimida. Entonces, estamos, como les dije, las políticas sociales, y termino mismo, las políticas sociales se organizan a partir de una contradicción capital-trabajo. El capital tiene sus grupos, el trabajo tiene sus grupos, pero no estamos en igualdad de condiciones. Las condiciones las tiene actualmente en mayor medida el capital. Las ventajas a partir del Estado las tiene en mayor medida los grandes empresarios. A nosotros nos queda nuestra organización, nos queda nuestra resistencia, nos queda, por otro lado, el convencimiento y la creación de conciencia de nuestros colegas trabajadores, de nuestros compañeros trabajadores, para poder fortalecernos cada vez más. Pero no estamos en un momento de igualdad de condiciones, muy por lo contrario, nunca estuvimos y ahora estamos en menores, en una mayor desigualdad, vamos a decir así. Por tanto, seguiremos de alguna manera luchando para que los sistemas de protección, aunque no eliminen desigualdades, sean cada vez más amplios para por lo menos hacer parte de nuestra lucha de resistencia contra la desigualdad que es estructural. Nosotros estamos luchando contra un sistema y las políticas sociales hacen parte de ese sistema. Por tanto, tendremos que juntar nuestras resistencias para que ellas sean cada vez más amplias, para que ellas puedan ofrecer las condiciones necesarias para poder luchar contra el sistema de desigualdades. ¿Cierto? Yo voy para acá, hay un montón Perfecto. un mundo de cosas, pero bueno, es más o menos esto que yo les quería comentar. Espero haber sido clara. Sí, sí. Ahí, o sea, no sé, vean lo que... Gracias, Silvina. Silvina Galicia, trabajadora social a nivel de grado y posgrado, licenciada, máster y doctora en trabajo social, docente de la carrera de trabajo social en Brasil hace 30 años, acaba de exponernos aspectos teóricos, históricos, categoriales, tanto, digamos, de las definiciones más clásicas como el momento actual, como la contemporaneidad, sobre las políticas sociales, fundamentalmente lo previsional. Bueno, acá te vienen saludos, agradecimientos, abrazos, porque hay gente que te conoce, bueno, Carmen que te conoce, pero también hay, vamos a ampliar el chat entonces para ver las preguntas y consultas. Voy a ampliar también acá. Sí, sí. ¿Podrías, por favor, más despacio? Hablaste despacio cuando eso. Más o menos. Bueno, acá hay una consulta. A pesar de estar los ODS, viste que los ODS plantean ilusoriamente que se puede eliminar la pobreza. Palabras más, palabras menos. A lo mejor estoy, no sé, ¿verdad? A veces es más sutil, no es tan directo, pero bueno, ese es un planteamiento. Después, cuando vos hablaste de cómo cada vez las empresas públicas también usan servicios privados, acá también, qué sé yo, instituciones públicas, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, los seguros de salud que ofrecen son privados, digamos, hay instituciones, APP, Alianza Público-Privada, le llaman acá, porque hay iniciativas que juntan lo público con lo privado. Después, con la pandemia, todos recurrieron a la salud pública para la prevención, la investigación, la cuarentena, etcétera. La burguesía exige los albergues para los que entran, por ejemplo, esto se refiere a los paraguayos que están en otros países, que en este momento al llegar tienen que guardar 14 días de aislamiento. Entonces, bueno, hay todo un planteamiento para los que pueden pagar, hay unos albergues, y los que no tienen para pagar quedan en el puente que conecta Paraguay con Brasil, a veces días. A que se encuentre un cuartel o un lugar donde se los pueda llevar. Entonces, también tiene que ver con si los paraguayos que están afuera
Bueno, entonces como hablaste, se dispararon muchas ideas que tienen que ver con la pandemia y cómo la desigualdad tiene expresiones muy diversas. Bueno, gracias, Silvia, un gusto verte a la distancia, dijo Carmen. Clarísima, una de las participantes. La teoría y la ejemplificación que has dado tiene un baldazo de realidad. Sí. Bueno. Para lo cual debemos estar alertas contemporáneamente para reflexionar, ver todo, contribuir. Es más que nada un reconocimiento a lo importante que fue este balde de realidad, porque es cierto, nosotros siempre peleamos por más políticas sociales, pero es bueno saber que eso tiene un límite, aunque valga luchar por su ampliación, ¿verdad? ¿Alguna vez históricamente tuvimos una igualdad de condiciones en esta lucha de las conquistas? Pregunta una compañera. Mira, esa es una buena pregunta. ¿Podrías ampliar más la idea de contradicción capital-trabajo y sus expresiones en la actualidad, que varias ya las colocaste realmente, ¿verdad? O sea, y más en el tema previsional. Pienso que acá el IPS es el claro ejemplo de violación y precarización de los servicios de salud para los trabajadores. Nos quitan el 9% de nuestros salarios y por la mala calidad de atención estamos obligados a pagar aproximadamente 1 millón de guaraníes al mes por no aceptable que, bueno, o sea, en realidad, y muy buena disertación dice, que nosotros también tenemos el Instituto de la Seguridad Social de acá, que es de muy mala calidad por la, bueno, se amplían cantidades de usuarios, pero no. Y hay toda una crítica, es cierto, hay planteamientos de que con dominio empresarial privado podría mejorar, o sea, hay todo, tal cual, como vos decís, todo el tiempo nos plantean esta idea de que las empresas pueden resolver lo que el Estado no. Buen día, ¿podrías hablar sobre la concesión y conquista? Buenísimo. Bueno, ese es De Alejandra. Alejandra. Bueno, pero muy interesante porque nosotros abrimos esto con Alejandra y ella te mencionó mucho ese día, Silvina, claro, porque decía que trabaja contigo, así que buenísimo. Claro. Interesante, cada vez más amplia la mirada. Las políticas sociales, al ser instrumentos estatales, promueven esa desigualdad, pregunta. ¿Y cómo construimos si los diseños de las políticas sociales se hacen en condiciones de las agendas, se referirá a las agendas ODS, indicadores de reforma? A las reformas no liberales se refieren. Bueno, muchas cosas. Muchas cosas, pero está bien. Me gustaron mucho las preguntas porque justamente son cuestiones que aparecen siempre en los debates. Y sobre todo cuando nosotros traemos lo que ustedes llaman de balde de realidad. Me hace acordar mucho a mis alumnos también. Sí. Cuando estamos dando clases, entonces, bueno, políticas sociales, y el asistente social, ¿qué va a hacer? Va a trabajar con las políticas sociales. Entonces, va a resolver el mundo. Entonces, bueno, le decimos que no, que no, que esa es una visión mesiánica, que no es eso que va a hacer, y que las políticas sociales, aunque él no pueda, las políticas sociales tampoco van a resolver el mundo. Pero ahí es que está, ahí es una cosa interesante, es una cosa que lleva un tiempo cuando nosotros estudiamos políticas sociales. Hay diferentes visiones, ¿cierto? Ustedes van a encontrar docentes o intelectuales o propios militantes que van a decir, no, gente, la política social no va a servir para nada. Ustedes están perdiendo tiempo. Asistente social no va a hacer nada. Bueno, y después tenemos que yo considero que estas concepciones son un poco limitadas, porque si uno va a ver, se limita mucho a la idea de que la política social es solamente, y acá voy a combinar con otra pregunta, es solamente una concesión, ¿cierto? Y ahí voy a entrar un poquito en el área de Alejandra, que me imagino que ya ha explicado. Entonces, si yo pienso que la política social es solamente una concesión de las clases dominantes para mantener la orden, para generar legitimidad gubernamental, para sacar ventajas financieras, ¿cierto? Si yo creo que la política social es solo eso, yo voy a decir, claro, no,
¿Qué voy a estar a servicio del capital? ¿Yo me voy a poner a servicio de crear ventajas para el capital? No, no lo voy a hacer. Yo soy de la clase trabajadora, yo voy a defender los intereses de la clase trabajadora. Bueno, pero nosotros, por eso quise comenzar la charla con ustedes, diciendo que las políticas sociales son un fenómeno contradictorio, donde nosotros incorporamos lo que llamamos de lucha de clases dentro de ella. Ahora, hay una cosa muy importante para entender lo que sería una política social contradictoria. Que nosotros, y esa es otra pregunta, no estamos en condiciones de igualdad en la lucha de clases. Dentro del Estado, nosotros, después de inicio del siglo XX, cuando los trabajadores con sus organizaciones y sus partidos políticos entraron en las estructuras del Estado, que ustedes tienen que acordarse que el Estado ni siempre fue escenario de todas las clases sociales o de todos los grupos sociales o de una gran parte de los grupos sociales, ¿no? El Estado en el siglo XIX latinoamericano era un Estado de los grandes propietarios de tierra, ¿cierto? Y no había lugar para otros sectores. Después a partir del siglo XX, la lucha de los trabajadores, nosotros cómo nos organizamos, cómo fueron nuestras organizaciones en términos de sindicatos, partidos, etcétera, conseguimos entrar dentro de las estructuras del Estado. Solo que esa lucha, cómo nosotros nos colocamos como protagonistas políticos a partir de partidos políticos o como sea, ¿es igualitaria? No. La burguesía tiene millones de lobbies, o sé la cuántos, miles o centenas, no sé cómo son los estados, como la organización en cada estado latinoamericano, y nosotros no tenemos cómo, nosotros tenemos comisiones de trabajo, nos organizamos en cuanto a trabajadores dentro del Estado, pero la igualdad de condiciones nunca fue, no hubo ningún momento histórico donde hubo igualdad de condiciones en la lucha, ¿cierto? Lo que nosotros tenemos es siempre mucha resistencia y estar siempre intentando, esa es la lucha de clase, no tenemos cómo imaginarnos que trabajadores y burguesías en este sistema, en estas condiciones tendrán, estamos intentando, ¿no? Esa es la lucha democrática que nosotros estamos teniendo, ¿cierto? Dentro del campo democrático estamos todo el tiempo intentando crear fuerza política y resistencia política cada vez más fuerte, más profunda, más poderosa. Ahora, y en diferentes escenarios dentro del Estado y fuera del Estado, a través de movimientos sociales, etc. Ahora, si nosotros conseguimos esto, estamos en un momento bastante distante dentro de la trayectoria, ¿no?, de nuestra fuerza política en cuanto clase trabajadora en los diversos niveles de organización. Y volviendo un poco a las políticas sociales, ellas son instrumento de lucha, sí. Ellas surgen como instrumento de lucha y ellas se desarrollan como instrumento de lucha. Ahora, cuando nosotros las vamos a ver hoy, y con todo lo que yo más o menos describí en términos de contemporaneidad, nosotros podemos ver que fundamentalmente la previsión y otras han cambiado sus funciones y sus pesos de funciones en las políticas sociales. Por eso que es tan grave cuando nosotros decimos que nuestro sistema ha cambiado. Eso es lo que yo considero. Es tan grave porque nuestro sistema es cada vez menos, no quiere decir que haya abandonado, pero es cada vez menos la idea de protección, es cada vez menos la idea que se pasa de lo que es un sistema de políticas sociales protectivas, y es cada vez más la idea de que el sistema es un sistema financiero, que está incluido dentro de un sistema de creación de lucros a través del mercado financiero. En ese sentido es que yo digo que es tan grave, y es en ese sentido que se reducen nuestros derechos, ¿cierto? Porque si lo único que nos ofrece la idea de derecho es el sistema público, un fondo de pensión no nos ofrece ninguna idea de derecho a no ser el derecho privado. El derecho privado es que si mi fondo de pensión no me da el dinero cuando yo me jubile, cuando yo pare de trabajar, lo que yo tengo que hacer es llamar a un abogado y ver cómo voy a resolver que el fondo de pensión me está engañando. Esto quiere decir que yo
comprando una previsión privada, no tengo ningún derecho público. Lo único que me da el derecho público es el Estado y cualquier sistema que el Estado, en términos colectivos y públicos, me puede ofrecer. Si yo compro un plan de salud y ese plan de salud no me atiende en la pandemia, porque no tiene hospital o no sé por qué, yo lo que voy a tener que hacer es, claro, ir a la agencia de salud general, pero lo que voy a tener que hacer en primera instancia para no morirme es llamar a un abogado para ver por qué mi plan de salud no me atiende. ¿Cierto? Hay agencias que organizan la salud privada, la salud pública, etcétera, dentro del Estado. Pero lo que garantiza el derecho a tener el atendimiento de educación, de salud, de previsión, de seguridad, cualquier política, es el Estado. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros decimos que se amplía la oferta privada y se disminuye la oferta pública, inmediatamente ahí nos tiene que venir a la cabeza la idea es que cuando se disminuye lo público, se reducen nuestros derechos colectivos y públicos, porque lo que ofrece, quien garantiza el derecho social es el Estado, ¿cierto? Entonces ahí es donde, ahí es la discusión que, digamos, nos contraponemos a todos aquellos que defienden, de forma simple, de alguna manera, ¿no? Como estamos acá en esta discusión rápida, de forma simple, como nosotros nos contraponemos a la idea de que no, porque la previsión privada es la que te va a garantizar cuando vos dejes de trabajar tu sustento para poder vivir. No lo va a hacer, ¿cierto? Porque si hay una crisis financiera como pasó en 2008, por ejemplo, bueno, fue crisis inmobiliaria, pero si aparece una crisis financiera cualquiera en nuestros países con la inestabilidad económica que hay, nosotros podríamos tranquilamente quedarnos sin sistema de jubilaciones privados. Entonces, ¿qué hacemos? Nos sustentamos ¿cómo? ¿A quién le vamos a reclamar? ¿Cierto? Hay países latinoamericanos que por coyunturas políticos gubernamentales pudieron publicizar ahora sus sistemas de previsión. Eso no es por acaso, ¿cierto? Yo no sé cuáles serán las consecuencias de la pandemia. Y acá voy a entrar también en la idea de los sistemas de salud. Nosotros tenemos acá una defensa, por un lado, de una gran parte de la sociedad del sistema público de salud, que es universal, lo voy a poner entre comillas también, porque tuvo también millones de legislaciones que precarizaron el sistema universal de salud brasilero, que es muy amplio, es muy abarcativo. Otro día, si quieren, hablamos sobre el sistema de salud brasilero, que es enorme, bueno, y que tiene ideas de universalización, de universalidad todavía. Y hay amplios sectores de la sociedad que en la pandemia lo defienden y porque, en última instancia, como estaban comentando ahí en Paraguay, la gente va y recurre al sistema público, exactamente, que es el primero y el que le va a garantizar el derecho a ser atendido. Aunque ahora el sistema está eligiendo quién es el que es atendido y quién no. Ustedes ya lo deben estar vivenciando probablemente, ojalá que no, pero la idea de que el más viejo tiene menos prioridad para un respirador. El más joven tiene más prioridad en la cama de unidad intensiva y para el respirador. Gran parte de la población está defendiendo el sistema, sí. Y yo espero que nuestra organización y resistencia, mismo que virtual, haga con que esta idea se promueva, se difunda, se amplíe cada vez más. Pero ustedes no pueden olvidarse que hay grandes sectores de la sociedad que no son nuevos y que no se manifiestan solamente acá en la pandemia, pero acá salen más a luz, que son los sectores privatistas, que son los sectores que están atrás de este nuevo sistema neoliberal de protección social, y que son aquellos que quieren que el presupuesto público vaya a los hospitales privados y no al SUS, que es el Sistema Universal de Salud brasilero. ¿Cierto? Entonces, creo que en toda América Latina esto debe estar pasando, en que el sistema privado algunos dicen que está quebrando porque los pacientes no están yendo. Otros dicen que el Estado los tiene que ayudar justamente al sistema privado de salud, porque justamente
si no hay casos de pandemia, la gente no está yendo a los hospitales privados de salud, está yendo solo al público. Entonces el Estado, en vez de ayudar al público, ampliar el público, tiene que ayudar a los privados para que no quiebren. Y la mayor parte de la sociedad está recurriendo al sector público y esperamos que nuestra participación política, mismo que virtual, tenga la fuerza suficiente para que la idea de defensa del sector público se divulgue, difunda y se amplíe cada vez más post pandemia. Pero cuando digo post pandemia también estoy insegura porque ahí está la idea de que esto no se termina de un día para el otro, sino que son diferentes periodos donde vamos a tener que recurrir nuevamente a hospitales y a servicios de salud, y que esto es un altos y bajos, ¿no? De virus, de contagio y de retracción, y también depende de cómo los gobiernos se posicionen ante la pandemia, ¿no? Que nuestro gobierno acá en Brasil es muy criticable, cuál es su posición de negación de la enfermedad, bueno, defender medicamentos que no corresponden, de cambiar el ministro de Salud, ya es el segundo que cambió, de varias cuestiones que están pasando acá y no sabemos qué va a pasar. Y la última cuestión que yo quería decir, ya no me acuerdo más. Creo que una pregunta también que fue muy interesante es: ¿las políticas sociales también reproducen la desigualdad? Sí, efectivamente. No solo la política social no elimina la desigualdad, sino que como máximo, dije yo, ¿no? Como patamar superior, lo que hace es disminuir desigualdades si los programas sociales mellen, a ver cómo sería mellen, programas sociales tocan la distribución de renta, ¿no? Que eso es importante, ¿no? Cuando, por ejemplo, se ponen impuestos a las grandes ganancias, cuando se ponen impuestos a los lucros, a la facturación de las grandes empresas. Entonces, si nosotros tocamos en algunos momentos los lucros y transformamos estos en impuestos, grandes ganancias, grandes fortunas, etcétera, ahí podemos manejar el mecanismo de distribución. Y ahí podremos ver si las políticas sociales disminuyen desigualdades. Ahora, eliminar desigualdades se elimina a través de cambios de este sistema del capital, donde el lucro surge de la explotación de la clase trabajadora, produce él mismo los niveles de desigualdad, ¿cierto? Porque es un sistema, rápidamente hablando, que se produce colectivamente, se produce socialmente, pero los productos de esa producción social son apropiados particularmente o privadamente. Esto produce lo que nosotros llamamos desigualdad original, digamos, ¿no? O estructural. Esta desigualdad de producción social y apropiación privada de lo que se produce socialmente, y que además estos lucros son o provienen de la explotación de la clase trabajadora, de la famosa más-valía, y que es apropiada privadamente, solo puede ser eliminado si yo elimino esta lógica de producción social y de apropiación privada. Entonces no le puedo pedir a un instrumento del Estado, que es un Estado fundamentalmente burgués, porque nuestra fuerza está delimitada o enfraquecida, ¿no? O debilitada, no le puedo pedir a un Estado burgués con un instrumento de política social que elimine la desigualdad de las sociedades, ¿cierto? Ni siquiera colocando grandes impuestos. Lo más que voy a poder hacer es retirarle algún nivel de lucratividad al capital para deslocarlo, trasladarlo a los trabajadores a través de un instrumento. Pero eso tiene un límite, que es la desigualdad estructural. La política social, un instrumento no llega al ámago, no llega al núcleo de lo que es la desigualdad. Por eso que es el balde de agua fría. Finalizar, les digo, con esto no quiere decir que nosotros no defendamos las políticas sociales.
este instrumento es muy importante en términos de ofrecer los servicios necesarios para todo tipo de trabajador, el empobrecido, el trabajador urbano con contrato de trabajo a través de la previsión, el trabajador que tiene sus hijos en la escuela, el trabajador que precisa de seguridad. Ampliar las políticas sociales es ampliar la posibilidad de derechos sociales. La política social es la materialización del derecho. No existe la idea de un derecho abstractamente. Yo tengo el derecho al servicio, tengo el derecho a la previsión, tengo el derecho al servicio de salud, tengo el derecho al programa asistencial. Y esto lo da el programa, la política. La política es la materialidad del derecho. Entonces, defender la política, defender la ampliación de estos sistemas, de estos servicios sociales a través de los programas, es defender la ampliación de derechos. Y esto contribuye a nuestra lucha, a fortalecer nuestra lucha. Los derechos son nuestra propiedad de los trabajadores y nosotros tenemos que defenderlos, pero el derecho solito, abstractamente, no nos dice nada. Él tiene una materialidad y la materialidad es el programa, es la política social, es el servicio que yo voy, golpeo la puerta del Estado y le digo, este es mi derecho, me lo tenés que ofrecer. Y ellos están cada vez más restrictos. Entonces, nosotros los asistentes sociales, trabajar en función de la ampliación de ese derecho es trabajar, y ampliación de las políticas es ampliar nuestra lucha. También. No solo, también. ¡Wow! Excelente, Silvina. Las intervenciones que después se escribieron en realidad tienen todo que ver con lo que acabas de desarrollar, así que me parece que están ampliamente respondidas porque en este mismo sentido de cuál es nuestro reto en este momento, que tiene que ver con esto que planteas, de cómo se materializan los derechos. Entonces, algo que haya alguien más que quiera hacer algún planteamiento. Muy diferente. Claro. Muy diferente. Silvina, estuvo excelente, realmente acá espero que les haya gustado. Saludos y agradecimientos de todas y todos, fue súper aportante. Necesitamos como trabajos tuyos en castellano para leerte también, porque ahí yo estuve mirando y tenés producción en portugués, pero en castellano. Bueno. Y más adelante necesitamos tenerte acá presencialmente para dar un seminario de 1 o 2 días, más de cuando se acabe esta cosa de la pandemia. Trabajemos la seguridad social o algo así más detenidamente. Estábamos pensando esto, alguien preguntó la historia del puente de Paraguay con Brasil, estábamos pensando esto, que las medidas que se están tomando acá en Brasil van a reducir mucho los países fronterizos, la idea de que los brasileros puedan ingresar a sus países, porque una gran parte de los países latinoamericanos que hacen frontera con Brasil están conteniendo y administrando la pandemia en esta idea de que es, bueno, un proceso lento y gradual, etcétera, y Brasil está haciendo todo lo contrario, entonces que de alguna manera los brasileros vamos a tener alguna especie de restricción para salir, y que justamente concuerdo plenamente con los países fronterizos de que no van a dejar entrar a la población brasilera, no por una discriminación por ser brasilero en sí, y una xenofobia, sino, dice en castellano, sino por una cuestión de la pandemia, cómo está siendo administrada acá. Entonces, pero sí, yo soy la que quiero agradecer de más poder pasar todo esto. Para nosotros como profesores es nuestro medio de resistir, es nuestro medio de militar de alguna manera. Sí. No creo que lo virtual sustituya las luchas presenciales, pero es la única forma que tenemos por ahora, nos tenemos que cuidar mucho. Y yo que les agradezco además la invitación de la Universidad de Faxo, y estoy dispuesta siempre para cualquier cosa que precisen en la universidad, y bueno, soy docente hace muchos años y colega de Estela hace muchos años, amiga personal de Estela, así que estoy disponible para lo que precisen.
Gracias, Silvina, muchas gracias, muchísimas gracias, Kai. Agradecimientos Estoy de viendo todas las... ahora, ahora estoy viendo. Sí, antes había cerrado, pero ahora estoy viendo. Fue muy bueno. Me acordé recién cuando te hablaba, yo encontré un trabajo tuyo en castellano publicado con Silvana Martínez y con Maristela, una cosa de una, A ver. pero en impreso, no en internet. Bueno, Ah, bueno, voy a ver. ya tiene Voy a algunos ver. años, bueno, pero bueno, en el futuro ahí te leeremos más. Bueno, Y qué bueno. gusto. Si hay alguno que les parezca bien, a lo mejor te puedo mandar, vos lo ves, y si me decís, Sí, ¿qué te parece? Ahí lo traducimos. perfecto. Ay, pobre. Para no traducir cualquier cosa que Sí, no les interese, porque el trabajo sí, de traducir lleva tiempo y esas cosas. sí, claro, por eso. Hoy en 8 días tenemos con María Estela Dalmoro, nuestra ¡Opa! amiga, sí, la cuestión agraria. Vamos a estar cerrando este ciclo de hoy en 8 días con qué cierre maravilloso, con algo ¡Qué bueno! absolutamente imprescindible. Así que, bueno, gracias, gracias, Perfecto. gracias, Gracias a Silvina. ustedes y espero que les Gracias. haya gustado. En nombre de la Falso, gracias, y también a todos y todas quienes están acá, gracias. Nosotros, quienes están como participando y como público, seguimos recién el próximo viernes. El martes no tenemos, para no superponer a lo que ya organiza Sociología y para no estar en el mismo horario, así que el martes no hay nada. Vamos a ir viendo cómo limar las internas. Son necesarias y los debates son necesarios, solo que no era este el espacio y el momento. Disculpas a la gente que quería expresar otras cuestiones. Yo no digo no expresarse, solo que en este momento, en este espacio, no, porque nos cortaría, nos desviaría el tema. Entonces, bueno, eso. Gracias, gracias. Un abrazo, Silvina, abrazo a todos, querida. Gracias, gracias de corazón. Eso, nos Seguimos hablamos. comunicando, nos hablamos, sí, sí. Gracias Chao. a ustedes. Chao, chao.